Sí, sí, ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Gloria al nombre del Señor. Amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Que el Señor os bendiga en gran manera. Es un privilegio y una bendición un día más desde aquí, desde la ciudad de Sagunto, poder retransmitir en directo junto con mis hermanos, junto con los ministerios del Señor, con los pastores. Tenemos a Miguel Ángel, ya conocemos, lo conocéis bien, pastor de Elche. Tenemos a Diego Cruz, nuestro pastor de la iglesia de Palma de Mallorca. Tenemos a Eugenio, pastor también de Zaragoza, o responsable de Zaragoza, Calatayud y de la zona de España. Y tenemos a nuestro hermano y buen siervo del Señor, nuestro pastor, tío Carlos, donde él está sirviendo en la iglesia del Ferrol. Amén. 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 La verdad que es un privilegio. Doy gloria al nombre de nuestro Dios por estas 14 personas que ya estáis conectadas con nosotros. Y hoy es un programa especial en el nombre del Señor. Porque hoy vamos a profundizar, ya que tenemos la oportunidad de poder estar sentados y poder abrir la palabra de Dios y poder escudriñar, como dice el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Amén. Amén, amén. Tema de esta noche, vamos a hablar acerca del tema de la ley. Si la ley de los 10 mandamientos está vigente o si no está vigente, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Así que para comenzar este estudio apasionante, también tengo que deciros, hermanos, que vamos a hacer lo que es un pequeño resumen, ya que no podríamos abarcar todos los textos, no podríamos abarcar toda la explicación que podíamos dar en cada texto debido al tiempo, porque sería un programa muy largo, pero más adelante seguiremos explicando acerca de estos temas. Amén. Así que yo voy a pedir a Eugenio que por favor, si pudiera elevar una oración para bendecir a los oyentes y bendecir el estudio de la palabra de esta noche. Amén. Amén. Bendito Padre, que moras en los cielos, oh Dios, queremos invocar la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros, Amén. para que tú, Señor, desde lo alto nos des la sabiduría. Tenemos tu palabra, Señor. Queremos poder compartirla con los oyentes en esta noche, para que puedan entender, Señor, las verdades bíblicas que tú tienes en tu palabra. Amén. Así que, Padre querido, que también tu Santo Espíritu pueda estar con ellos y que también nos pueda abrazar y puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones para entender tu palabra, para poder adorarte como tú deseas y como tú quieres, en espíritu y en verdad. Amén. Te lo pido todo con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Bien, vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a dar inicio donde la ley, en algún momento, hermanos míos, ¿qué posición presta la ley moral? Donde vamos a ver más adelante qué significa todo esto en mi vida cristiana de hoy en día. Pastor Diego, en algún momento lo que es la ley invalida en algún momento la gracia del Señor. Basamos un texto conocido, quisiera que me acompañarais en Romanos capítulo 10, el versículo 4 en adelante. Romanos 10, versículo 4 en adelante. Yo voy a leer el texto y el pastor Diego va a dar a la debida interpretación de la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, 4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí, aparentemente, parece ser, pastor, que hay una finalidad o hay un fin, pero ¿cuál es el fin? ¿Y de qué está hablando Romanos, capítulo 10, versículo 4? Amén, amén. Buenas noches a todos y que el Señor bendiga a todos aquellos que nos están siguiendo desde el programa. Amén.
Este texto es un texto en el cual cuando nosotros lo comentamos, o la gente, el mundo cristiano, en el cual entramos nosotros también, por supuesto, porque todos somos de Cristo, ¿verdad? Amén. Cuando se lee parece un poco que choca o puedes llegar a entender que dice ya no estamos bajo la ley y de alguna manera están diciendo ya no hay ley totalmente. Pero ¿qué dice el texto sobre qué está hablando de esa ya no estamos bajo la ley? En primer lugar, nosotros debemos entender una cosa, y es que para los judíos no tienen ningún problema cuando le hablan de ley, ya que ellos conocen perfectamente varios tipos de ley. Muy bien. Como por ejemplo es la ley de los mandamientos, que se denomina como la ley moral, más la ley ceremonial, como eran los sacrificios y algunas cosas más que hay. Pero para no hacerlo muy difícil, tenemos que basarnos en que la ley ceremonial, sacrificio, y la ley moral, que son los 10 mandamientos, cuando nosotros leemos este texto, dice así, porque el fin de la ley es Cristo. Y es verdad que aquí hay una finalidad de una ley que está hablando. Una ley que está hablando que hay una finalidad. Pero, ¿qué ley es la que está hablando? Muy bien. ¿Será toda la ley? ¿Será la ley de los 10 mandamientos? ¿O será la ley de los sacrificios? Porque cuando nosotros leemos este texto, dice, porque el fin de la ley es Cristo, porque fíjate cómo continúa el texto, porque no todo el mundo ha entendido que este texto está hablando de esa ley ceremonial que hablaba de los sacrificios. Porque no todo el mundo lo ha aceptado a Cristo como el Mesías, y al no entender que Cristo es el Mesías, dice, para todo aquel que dice, sigue continuando, dice el texto, dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Porque para unos, los que creemos en Cristo es justicia, porque hemos entendido que hay una ley que ha caducado y que ha pasado. Ahora, cuando nosotros entendemos que hay una finalidad y un propósito, porque la ley de los sacrificios, ¿hasta cuánto apuntaba? Apuntaba hasta que viniera Hasta Cristo. hasta Cristo. Venida la Hizo- promesa. Exactamente, venida la promesa, una vez que Cristo está aquí con nosotros, ya no tenemos necesidad de sacrificar animales para el perdón de pecados, sino que realmente necesitamos ir directamente a nuestro Salvador. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos comprobar realmente que esta ley tenía un propósito? Cuando nosotros nos vamos a Gálatas, capítulo 3 y versículo 24, porque recordad que todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento siempre apuntaban al Cordero que tenía que venir, porque ellos entendían quién era Isaías 53. Ellos bajo los sacrificios, cuando ellos sacrificaban, ellos sabían que vendría un día el Mesías. De tal manera que cuando ellos llegan aquí a Gálatas 3:24 nos lo clarifica bastante bien, nos dice así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, aquel que nos instruye, dice, ha sido nuestro ayo, de manera que ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a qué? A Cristo. A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. ¿Cuál era el tema que la ley de los sacrificios buscaba? Que encontráramos la realidad. Eso es. Porque claro, la ley de los sacrificios era la sombra, más Cristo es la realidad. Amén. Pero de tal manera nos dice aquí, que de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos, para presentarnos a Cristo. Muy bien. Es lo que está diciendo aquí, es una ley expresada en ritos y en ordenanzas, rituales propias para el pueblo de Israel, que apuntaban a la primera venida de Cristo. Totalmente, por eso termina el versículo 25 de una manera muy clave, y dice así, pero venida la fe, ya no estamos bajo ello. Muy bien. Ya no estamos bajo aquellos sacrificios. Eso. Porque ahora la fe está depositada en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros leemos esto, si nos damos cuenta, ¿cómo podemos saber que realmente no hay una finalización de los 10 mandamientos? Pues es muy fácil. Cuando nosotros no podemos buscar el Juan capítulo 3, 4, ¿quién me lo puede leer, por favor? Primera de Juan. Primera de Juan. Perdonad un momentín. Un momento.
Me están diciendo a través de los comentarios, por favor, darle la vuelta al móvil que se ve al revés. Nos están viendo al revés. Ajá. Eso es lo que aquí me ponen. Darle la vuelta al móvil a lo ancho. Ajá. ¿Y así? No. ¿Tendrás que ponerlo al revés? No sé si así... ¿Sí se estaba viendo bien? No, me están diciendo todos que le demos la vuelta. Pero así, si lo ponemos... Si damos la vuelta así, hermano mío, no los vemos todos. No. Tienes que ponerlo como estaba. Como estaba. Aunque nos veáis un poquito al revés, lo siento, porque si no... Ahí está bien. Gloria al Señor. Es una bendición. Tenemos a 30 personas con nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga en gran manera. Para la honra y gloria de Jesús. Amén. Amén. Bien, estabas hablando, leer el texto de Primera de Juan, 3, capítulo 4. 3. Versículo 4. Es importante entender que cuando estamos hablando de finalidad, no puede entrar todo lo que es la ley y el concepto de ley. ¿Por qué? Precisamente por algo muy en concreto. Hay una ley que es temporal y otra que permanece para siempre. Esa ley que permanece para siempre, cuando hablamos de Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice así muy claro. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. Claro, cuando tú miras y evalúas si el pecado es transgredir un mandamiento, hoy yo tengo que hacer una pregunta. Si no hay ley, ¿qué no habría? Pecado. No habría pecado. Claro. Y todos sabemos que estamos bajo pecado. Eso es. Por lo tanto, si hay pecado, tiene que haber una ley que denuncia qué es lo que es pecado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos vemos en el espejo de la ley, podamos ir a Cristo, y cuando nosotros podemos ir a Cristo, pedir perdón, y que Él sea el que nos perdone y el que nos justifique por medio de su sangre. Claro. Porque la ley nunca ha sido el propósito de salvarnos. No trae salvación, simplemente denuncia que es pecado. Pecado, muy bien. Informa. Amén. Gracias, pastor, por esta breve explicación acerca de los textos. Y claro que sí, si no hay ley, no hay pecado. Por supuesto. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces la ley nos está mostrando, como dice Santiago, que es como un espejo que nos muestra el rostro si nuestro rostro está manchado. Totalmente. Para poder ir a lavarnos a la bendita gracia del Señor Amén, Jesucristo. así es. Ya que la ley, el propósito de la ley, pastores, nunca ha sido salvarnos. Nunca, nosotros somos únicamente salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Eso de que seamos salvos por la gracia de Jesús no invalida, porque para poder yo ir a la gracia, según lo que tú has explicado, para yo poder ir a la gracia tengo que mirarme en un espejo si estoy manchado. Totalmente. La ley que me muestra que yo he pecado. Por eso digamos que la ley de los 10 mandamientos va en conjunto. Totalmente. A la gracia. No se puede separar. No podemos decir estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Si no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Porque la ley es la que me llevará a la gracia a pedir el perdón. Porque denunciará el pecado que existe en mi vida y yo iré hacia Cristo. Claro. Amén. Vamos. Sin ley, digamos, no hay reconocimiento de pecado, y entonces al no haber reconocimiento de pecado, no tendríamos necesidad de ir a la gracia de Cristo salvífica. Totalmente. Por eso la ley, referida a la ley moral de Dios de los 10 mandamientos, tiene que estar vigente y tiene que ser eterna. Totalmente. Porque eso es un reconocimiento de lo que nos hace reconocer de que somos pecadores. Y que necesitamos a Jesús. Y que necesitamos a Jesús. Amén. Y yo simplemente quiero hacer un inciso en esto, en Romanos 7:12, que Pablo habla de la ley aquí, moral, de los 10 mandamientos, y dice, de manera que la ley a la verdad es santa, referida a los 10 mandamientos, a la Sí. que está vigente, a la que no tiene fecha de caducidad, Qué bien. como la que has hablado al principio, que está expresada en ritos y en ordenanzas rituales para el pueblo de Israel. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué vemos aquí? Los atributos de Dios, Así es. porque esa ley procede del amor de Dios y representa el carácter de Dios. Claro. Dios es justo, Dios es bueno y Dios es santo. Amén. Así es. Amén.
Bien, vamos a seguir un poquito más, en este poquito tiempo que nos queda, seguir un poquito más adelante, si os parece. Y yo quisiera representar o hablar acerca de otro texto que parece ser que también le pone fin. Quisiera que me acompañarais al libro de Lucas, al capítulo 16, versículo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 16. La palabra de Dios dice así, Lucas 16, 16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí parece que el Señor Jesucristo explica y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Así que, Pastor Eugenio, quisiera que se pudiera explicar en estos minutos el texto de por qué el Señor clarifica diciendo la ley y los profetas eran hasta Juan. Bien, sí, está claro que este texto pues habla de la ley y habla de los profetas y dice que eran hasta Juan. Bien, tenemos que ver y saber que en la ley y en los profetas, a lo largo de toda la trayectoria, se está anunciando la primera venida del Mesías. Amén. Y, por ejemplo, lo vemos en Isaías, en el capítulo 53, en el profeta de Miqueas, en el capítulo 5.2, cuando ahí dice también que de Belén vendrá el Mesías, ¿no? Entonces vemos cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y está anunciando, digamos, la primera venida del Mesías. Ahora bien, aquí lo que está diciendo Jesús es que Juan era el último profeta que iba a anunciar la primera venida del Mesías. Y bueno, y lo podemos ver en Mateo 11:13. Vamos a Mateo 11:13. Vamos a Mateo 11:13. Y quizás un poquito más atrás, desde el 10, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, aquí nos indica que Juan era el último profeta, Sí. de todos los profetas de la historia que ha habido. Juan era el último profeta que iba a anunciar la primera venida del Mesías. Qué bien. Y luego, claro, dice el texto, desde entonces, Cristo mismo dice, desde ahora, el reino de Dios es anunciado. Claro, porque claro. Cristo mismo Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Claro que sí. Vemos, es lo que quiere dar a entender Cristo Jesús. Ahora bien, muchas denominaciones dicen que este texto, hablando de la ley también, dice que era solamente hasta Juan y ahí se acabó, ahí terminó. No quiere decir esto Cristo Jesús, porque si vamos al versículo 17, el versículo de después, lo aclara contundentemente y categóricamente. Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde, un punto, una coma de la ley. Amén. Entonces, para estos hermanos, con el amor y afecto cristiano que debemos de tener, de diferentes, no importa de la denominación que sea, entonces, claro, el cielo y la tierra han pasado para ellos si predican que la ley ya terminó, que era para el Viejo Testamento solamente. Pregunto, obviamente no es así, el cielo y la tierra están en su sitio, con lo cual quiere decir entonces que la ley referida, la ley moral referida a los 10 mandamientos que expresa el amor de Dios, que es su carácter, esa ni siquiera un tilde, ni siquiera una coma se ha borrado de lo que es esa ley moral de Dios. Amén. 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 Gracias, pastor, por esa explicación. Yo
vamos a dar un pasito a otro texto. Debemos de ir así, en escala, debido al tiempo. Vamos a un poquito a dar un paso más hacia adelante. Porque parece ser que hay un resumen en la ley. Hay un resumen. Yo quisiera que me acompañarais al libro de Mateo, al capítulo 22. Mateo, capítulo 22 y versículo 40. Por favor, acompañadme con la Biblia. Recordad que este programa, Oyendo la Voz de Dios, siempre es que tú vayas a la Biblia. Amén. Que sea la Biblia quien te hable, que sea la Biblia quien se exprese. Amén. Amén, amén. Mateo, capítulo 22, el versículo 40, dice así: de estos dos mandamientos, ahora veremos qué mandamientos se está refiriendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En unos versículos más arriba, donde el pastor Miguel va a explicarlo, habla acerca de que se resume dos mandamientos. Así que, pastor Miguel, quisiera que, dado a entender de que los pastores han explicado que la ley del moral no tiene fin, la ley moral no ha llegado a su fin, hemos leído que hasta que pase la tilde y una jota no pasará la ley hasta que todo se cumpla. El cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Amén, amén. Así que en este resumen que el Señor hace, yo quisiera que se pudiera dar la explicación, porque parece ser que solamente hay que guardar esos dos mandamientos, pero ¿a qué es lo que está basando? Bien, buenas noches y que el Señor os bendiga. Deciros que cuando hablamos del verso 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es verdad que si nos basamos en estos dos mandamientos, habrá que saber de qué mandamientos estamos hablando. Entonces, para eso tenemos que leer el contexto del texto que hemos leído. Entonces nos vamos al capítulo 22, verso 34 hacia adelante. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron de común de acuerdo. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentar, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y añade, este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sí, tengo que decir que sí, que con estos dos mandamientos está la ley metida dentro. Pero para saber todo esto, teníamos que ir a Éxodo 20, que es la ley de Dios. Y vemos como parte en dos formas la ley, en cual 6 son para el prójimo y 4 son para Dios. Siempre en el amor del Señor y transmitiéndonos lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Porque esa es la finalidad de la ley. Que vivamos en una armonía con Dios y vivamos en una armonía con el prójimo. Entonces, cuando vamos nosotros a Éxodo 20, vamos a ver Éxodo 20 y vamos al verso 12 y vamos a hablar de los primeros 6 mandamientos que van dirigidas al prójimo. Si nosotros amamos al prójimo, honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios da. Su mandamiento primero que le da al prójimo. El segundo, no matarás. El tercero, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Bien, estos 6 mandamientos que acabamos de leer hablan del amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces lo que queremos que, de alguna manera, amar al prójimo, en estos 6 mandamientos está la partición de la ley. Pero claro, cuando nosotros vamos arriba a Éxodo 20, a los 4 primeros mandamientos, Dios mismo habla y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Cuando dice que nos saca de la tierra de Egipto es porque nosotros estábamos esclavizados. Pero el Señor ha venido a libertarnos. Y cuando nos liberta, el Señor nos da una forma de vivir, un método de vivir. Porque la ley de Dios no es para condenarnos. La ley de Dios, de alguna manera, nos aplica una forma de vivir de su carácter divino. Y dice el texto, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también dice: no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vemos que el segundo mandamiento tiene una recompensa. A pesar de todo, el Señor dice: yo te saco, yo te recupero, pero te voy a dar algo especial. Que si tú guardas mis mandamientos, yo voy a tener contigo, no solo contigo, sino con los que guardan el pacto, misericordia. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque a partir del verso 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien toma su nombre en vano. Y bien, cuando leemos estos 9 mandamientos y vamos al cuarto, que el cuarto está en el capítulo 20, verso 8. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ello hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Amén. Cuando nosotros volvemos de nuevo a Mateo 24, y habla de estos 2 mandamientos, depende toda la ley. Si yo guardo el primer mandamiento, que es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿a cuántos mandamientos me abarca? Los 4 primeros. Y está hablando de un Dios de amor, un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y ese Dios es como, imaginaos, hermanos, que Dios mismo abre el corazón y dice: ¿sabéis qué? Como me amáis, os voy a abrir mi carácter, mi forma de pensar. Y esta es mi forma de pensar. Os abro mi corazón para que veáis mis sentimientos. Y es lo que hace Dios en el Sinaí. Le da esos mandamientos para que puedan vivir una vida plena. Pero no solamente al pueblo de Israel, sino a nosotros mismos. ¿Amén? Amén. Y también dice: y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es: si los 4 son de Dios, los primeros, los 6 restantes, ¿de quién son? Llamar al prójimo. Porque habla siempre: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Está hablando siempre del prójimo. Ahora bien, hay muchas religiones que tienen vigente 9 mandamientos. Pero vemos, ellos no matan, ellos no roban, no dicen falso testimonio, tienen a Dios como el único Dios, no se postran ante imágenes. ¿Pero qué pasa con el cuarto? Si está dentro de los 10 mandamientos, es porque está vigente. Es porque todavía ese mandamiento está vigente al día de hoy. Por eso el Señor, sabiendo que nos íbamos a olvidar, lo primero que dice es: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Porque muchas personas han quedado en el olvido. Y por eso el primero que dice: yo soy Dios de tus padres. Y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que no se nos olvide. Cuando Cristo nos libertó, nos dio una forma de vivir. Amén. Amén. Perdón, un segundo, perdona, pastor. Es que estoy recibiendo comentarios de que me están poniendo si os ve torcido, me están pidiendo polvo a lo ancho, el teléfono. Es que, a ver, somos unos cuantos y le hemos estado mirando de alguna de las maneras, pero no, dice que se ven torcidos, no sé. Claro, yo me imagino que lo verán de esta manera, lo verán así. Que le den la vuelta al Ellos lo móvil. verán así. Que les dé la vuelta. Claro, porque- Claro, que le den la vuelta al móvil. Claro. ¿Cómo lo veis ahora? ¿Bien? Comentaba que si hay 10 mandamientos, evidentemente habrá que tener vigente los 10.
Porque es verdad que todos cometemos fallos, todos cometemos errores. Pero lo que hay que tener claro es que son 10 mandamientos y no son 9. ¿Y qué pasa si infringimos un mandamiento? Imaginemos que infringimos el de matar o el de robar. ¿Qué pasa con eso? Vamos a verlo en Santiago. Cuando vamos a Santiago, a partir del... Me están poniendo... si lo ponéis recto, no os cogéis todos. Es que es exactamente. así, es por eso. Es por eso. Muchas gracias, Paquito. Dios te bendiga. Claro. A partir del verso 8, capítulo 2 del libro de Santiago, podéis mirarlo, esperamos un poquitín, que busquemos, y dice así: si en verdad cumplís la ley, regida conforme a las Escrituras, a amar a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿De qué está hablando aquí? De la ley. Solo de una ley, de la misma ley que Cristo anunció en Mateo 22:40. Y ahora sigue diciendo: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley y la transgresión. Y ahora dice el verso 10: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en uno de sus puntos, se hace culpable de todos. Imaginemos que muchas religiones no guardan el sábado. Entonces, ¿qué están haciendo? Infringiendo la ley. Pero imaginemos que cometen adulterio, que roban, y el ejemplo lo pone ahora, porque él dijo: no cometerás adulterio. También dijo: no cometerás homicidio. Ahora bien, si no cometes adulterio pero cometes homicidio, ya has hecho transgresión de la ley. Con lo cual me da igual el mandamiento de no cometer adulterio, no robar, no decir falso testimonio, pero el del sábado, ¿qué hacemos? Con lo cual, si nosotros no guardamos el sábado, somos transgresores de la ley. Así, hablar y hacer como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Mucha gente piensa que estando en esa ley, guardando esa ley, estamos sometidos. Y lo que hace la ley es libertarnos. Del pecado, totalmente. Amén. Amén. A mí me encanta, Miguel, un inciso, por favor. Me encanta cómo Santiago, digamos, matiza el patentar bien, que quede bien claro esto, de que no es válido, oye, es que yo guardo 9 mandamientos. Eso es un casi. Y el casi es mucho, pero no es nada. Yo subo a un aeropuerto y digo, casi cojo el avión. Pues verdad, casi coges el avión, pero es que te has quedado en tierra. Muy bien, Eugenio. Entonces, a mí me gusta el versículo 12, que patenta esto Santiago, y utiliza dos verbos importantes, ¿no? Que es hablar y hacer. Dice, así hablad y así hacer. Amén. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que en la palabra de Dios, la palabra inspirada a través del apóstol Santiago, dice, así habla y así haced, guardando, o sea, no infringir ningún mandamiento. Los 10 tienen que ser. Y eso es lo que tenemos que hablar, y eso es lo que hay que predicar, porque eso es la palabra de Dios. Dice, como los que habéis de ser juzgados, fijaros, por la ley de la libertad. Amén. Amén. De la libertad. Alabado y glorificado sea el nombre Amén. del Señor. Así es. Porque la palabra de Dios es clara. Simplemente hay que tener corazón sincero y pedir a Dios que nos dé iluminación y comprensión de la palabra del Señor. Así es. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bien, espero que este estudio esté siendo apasionante, espero que sea para bendecirte y para poder clarificar en estos minutos, resumidamente, el tema acerca de la ley. Bien, haciendo un resumen a lo que hemos hablado hasta ahora, nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios, no que nosotros le hayamos dicho, sino que a través de la palabra de Dios, la ley de los 10 mandamientos están vigentes. Amén. ¿Por qué? Porque todavía existe pecado. Muy bien. Si no hubiera ley, no hay pecado. El fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4, nos hemos dado cuenta a través de la palabra de Dios que el fin de la ley no es para salvarte. El fin de la ley es para llevarte a Cristo. Totalmente. Porque cuando la ley te dice que has pecado, necesitas a alguien que te limpie de ese pecado. Así es. Entonces, hermanos míos, dejamos claro que no es que estemos bajo la ley para salvarnos, sino la ley nos muestra que hemos pecado. Dentro de que la ley dice que es pecado, hemos visto que los 10 mandamientos son los que están vigentes y el corazón de esa ley, digamos así, es el sábado, que qué casualidad
hermanos míos, es el único mandamiento que empieza por acuérdate. Es el único mandamiento que empieza por acuérdate. Así que pudiéramos ir un poquito más adelante, porque hay un texto en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, dado de que si vemos que la ley de Dios no puede ser abolida hasta ahora, no puede ser abolida porque existe el pecado, si somos bajo la gracia salvos, habla el apóstol Pablo acerca de un texto que sí que aparente y hay una ley que está abolida. Totalmente. Vamos a saber distinguir qué es la ley que está abolida. Efesios capítulo 2, versículos 14, leemos desde el 14, dice así: porque Él es nuestra paz, Amén. que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y ahora dice versículo 15. Creo que aquí, hermanos míos, hay alguna confusión. Cuando leemos el texto del apóstol Pablo, creemos que es la ley moral, la ley de los 10 mandamientos la que es quitada, pero hemos visto en este pequeño resumen que no puede ser quitada, que la ley de Dios es santa, es justa y es buena. Y algo santo, justo y bueno que atribuye a Dios no puede ser quitado. Así es. Pero aquí el apóstol Pablo habla y dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos. Y algún hermano podría decir en este momento: Pastor Diego, si ves, aquí pone que abolió en su carne la ley de los mandamientos, pero el texto incita a poder seguir adelante, porque un texto sacado de contexto es un pretexto. Totalmente. Entonces, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí está. Hay un comentario que me están comentando, y la gracia no existe. Voy a volver a recalcar lo que estamos recalcando desde el principio. No, hermanos míos. Solamente eres salvo por la gracia de Jesús. Amén. Por favor, entiende esto. Eres salvo la gracia de Jesús. La ley, en ningún momento el propósito de la ley es salvarte. El propósito de la ley es mostrarte de que necesitas un redentor. Así es. Amén. Te hace reconocer lo que es pecado, para que tú te des cuenta que eres pecador y que necesitas ir a la gracia de Cristo, que te perdone y que te salve. Claro que salva la gracia de Cristo, Claro. pero es que si no hay ley, no hay ¿Cómo voy? pecado, hemos ¿Cómo hablado. voy a Cristo? ¿Cómo voy a Cristo si no hay nada que me denuncie que yo he pecado? Por eso la ley tiene que estar vigente para ver que yo peco. Así es. Para tener un espejo y decir, aquí tengo una mancha, necesito ir a lavarme con agua, que es la gracia de Cristo, para que Cristo pueda limpiarme de ese Muy bien, pecado. Eugenio, pero el espejo te va a quitar la mancha. No, por supuesto. El espejo, por más que frotes con el espejo, no te puede quitar no, la mancha. no, claro. ¿Dónde tienes que ir? A lavarte. Pues eso es lo que significa. La ley es el espejo que te dice tu condición, pero necesitamos la gracia salvadora que es Cristo Jesús, Efectivamente, representada al agua divina. Efectivamente, así es. Amén. Veo otro comentario, perdonadme, no podemos leer todos los comentarios, naturalmente. Jorge Fernando dice, Dios te bendiga, dice: la ley jamás será abolida. Amén. Amén. Bien, entonces el propósito del apóstol Pablo habla de que una ley, es cierto que hay una ley que está quitada, abolida, aboliendo en su carne, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos, pero dice así: expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, la ley es esa ley que Jesús clava en la cruz del Calvario, que es quitada, habla acerca de la ley que está expresada en ordenanzas. ¿Qué ordenanzas? La ordenanza es que está escrita en el libro de Moisés, dada que los 10 mandamientos está escrito en tablas de piedras, y en Hebreos 8 luego dice que la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, será escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Ahora, la ley que está quitada,
la ley que está abolida, dice que tiene un propósito, dice el texto. Y el propósito es hacer de dos pueblos uno. Así Es decir, el pueblo de Israel, hermanos míos, si tú agarras el libro de Levítico, si tú agarras el Pentateuco, tú te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel hacía algo para poder tener perdón de pecados. Así Ellos agarraban unos sacrificios, agarraban un corderito sin mancha y era sacrificado por la culpa de los pecados de la persona que lo llevaba. Ahora, venido Jesús, cuando Juan ve a Jesús, de hecho se ha dicho, pastor, Juan y Jesús eran primos, y Sí. cuando lo ve, no le dice: he aquí mi primo, dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Así es. Venido Jesús, muerto en la cruz del Calvario, ya no tenemos que hacer más sacrificios, porque el sacrificio está hecho. El Cordero de Dios, que es Jesús, es el que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora, esa ley, que yo sepa, hermanos míos, la ley que aquí habla, que es que cuando tú pecas, tú ya no tienes que ir a por un cordero y sacrificarlo. Tú tienes que ir al arrepentimiento en Cristo Jesús, Amén. porque Él ha muerto por tus pecados y por el pecado de la humanidad. Amén. Amén. Así es. Bien, dicho esto, Quisiera leer un texto que lo tengo aquí, Raúl, Sí, por que supuesto. está en Colosenses 2:14. Me gustaría hablar de esa ley que Cristo abolió en la cruz. Colosenses 2:14. Cancelando el documento Así es. de deuda, acá vemos que había una deuda, de deuda en contra nuestra, y considerando en ordenanzas, y que nos era como adversa, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Totalmente. Y despojó a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Aquí está la ley ceremonial, aquella que pulió en la cruz. De los sacrificios. Amén. De los sacrificios. Así es. Bien, tengo otro comentario, hermanos míos. Veo a Josué Gabarre, el hermano Josué Gabarre, está poniendo insistentemente que por favor que oremos por su abuelo Manolo, que está muy malico. Sí, es el tío Manolo. Si cuando terminemos el programa, lo vamos a poner en las manos de Dios, hermano mío, en las manos del Señor. Bien, ahora la pregunta y la última pregunta que ya lo vamos a hacer para finalizar el programa, deciros que vamos a seguir más con el tema de estos estudios, deciros que estamos a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Amén. O necesitáis que en algún momento de nuestras respectivas zonas, tal como el Ferrol, Zaragoza, Elche, Mallorca o donde haga falta, podamos ser esa luz a través de la palabra de Dios, no porque nosotros merezcamos nada. Bien, ahora la pregunta es, si vemos que hay una ley vigente, si la ley que fue escrita en el libro de Moisés, que está fuera puesto del arca, esa ley que está basado en ordenanzas, en sacrificios, eso ya no existe, y hay una ley que nos muestra el pecado para ir a Jesús, una ley que es santa, justa y buena. La pregunta es, nosotros, la iglesia del Señor, ¿debe de guardar esa ley? Diciendo claramente que guardar la ley no para salvación, pero debemos de guardar la ley de Dios, pastor. Sí, claro, está claro. Tenemos que guardar la ley, ¿verdad? Porque aquí vamos a leer en Primera de Juan 5, 2 y 3, ¿verdad? Porque aquí dice, ¿verdad? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén. Amén. Qué bien. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén, así es. Amén. Así es. Entonces, claro, tenemos que, lo que nos dice aquí la palabra, guardar sus mandamientos. Amén. Si guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Es que somos verdaderamente hijos de Dios. Así es. Amén. Y no son carga para nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Amén. Porque a veces no se puede decir, ¿verdad?, que estos mandamientos pueden servir de carga
pero no nos van a servir de carga, ¿verdad? Gloria al Señor, amén, porque quizás eso es puede ser, ¿verdad?, una confusión quizás del enemigo, que es que ¿verdad?, estas cosas pueden decir, esto es imposible de guardar. Gloria al Señor, amén, pero no es imposible, ¿verdad?, porque dice la palabra que no son gravosos, no son carga. Gloria al Señor, amén, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a ayudar, gloria al Señor, amén, a que lo podamos llevar estos mandamientos y guardar con amor, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Y podemos seguir, ¿verdad? También en Primera de Juan 2:7. Dice, un mandamiento nuevo. Hermano, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. 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 O sea que no es de ahora, ya viene de atrás. Así es. Este mandamiento, ¿verdad?, de Dios viene del Antiguo Testamento. Por supuesto. O sea que no es inventado, que viene ya con las raíces, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Gloria al Señor, amén. Amén. Y tenemos que seguir guardándolo en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Amén. Amén, amén. No solamente es en el Viejo Testamento, porque dicen, ¿verdad?, que los mandamientos eran para el Antiguo Testamento. Pero el que aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que es, ¿verdad?, el mandamiento antiguo, que no es nuevo, que es el mandamiento antiguo, El que he estado desde el principio. el que ha estado desde el principio. Este es el mandamiento. Amén. Amén, amén. Amén. Y miramos también en Juan, ¿verdad? En Primera de Juan seguimos 2:4. ¿Verdad? Es la palabra del Señor, amén. Amén. Nosotros no lo estamos inventando nada, La que habla es ella. sino que es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que habla a través de la palabra. Amén. Amén. Y no podemos, ¿verdad?, gloria al Señor, amén, darnos porque Dios, amén, lo que quiere Dios, ¿verdad?, es clarificar, darnos luz. ¿Verdad? Amén. No es herirnos, sino ponernos en la luz de la verdad. Amén. Amén. Es estar abierto, ¿verdad? Estar abierto a la luz de Dios. Amén. 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 A recibir más luz, a no estar, ¿verdad?, encerrado, ¿verdad? Gloria al Señor, amén, que tengo la verdad absoluta. Amén. Que no hay otra. Que quizás puede ser que no lo tenga. Y que Dios sí tiene más luz para que yo pueda recibirla. Amén. 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 Aquí dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Ves? La palabra de Dios, amén, es decirnos, ¿verdad? Gloria al Señor, amén, que estamos en un error. Gloria al Señor, porque aquí está clarito. La palabra de Dios es clara, es sincera. Gloria al Señor, Amén. pastor. Amén. Dado que hay un hermano que nos ha comentado el texto que usted está dando Sí. en este momento Muy bien. la explicación. Pues que Dios te bendiga, hermano. Jorge Fernando, Dios te bendiga mucho. Dios te Amén, bendiga. amén. Y Dios os bendiga a todos, ¿verdad? Los teleoyentes, los Amén. televidentes El Señor que los están guarde. siguiendo el programa, ¿verdad? Amén. Porque esta finalidad es haceros bien, Amén. ¿verdad? Todos Verdad, los verdad. que estáis escuchando y los que Aleluya. nos estáis viendo aquí a los hermanos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Pues esto, ¿verdad? Es lo que nos habla Dios. Gloria al Señor. Amén. Que tenemos que guardar su palabra. Amén. Y su palabra nos habla, ¿verdad? Quizás, a lo mejor, gloria al Señor. Amén. Cuando tenemos quizá una herida, ¿verdad? Nos puede echar un poquito de alcohol. Gloria al Señor en esa herida, pero a lo mejor en ese momento te has cocido un poco, pero la finalidad, ¿verdad?, es que nosotros, gloria al Señor, amén, no dejemos esa herida porque se puede infestar, ¿verdad? Gloria al Señor, y puede traer malas consecuencias a nuestra vida. Pero si echamos ese poquito alcohol
quizá pueda sanar esa herida, Así es. ¿verdad? Amén. Gloria al Señor, amén. Y podamos, esto es lo que nos quiere decir Dios, que reconozcamos, que seamos obedientes al Espíritu Santo. Amén. 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 Esto es lo que Dios quiere, que seamos obedientes, ¿verdad? Amén, que obedezcamos a Dios. Amén, que Dios, si Dios nos está llevando, nos está hablando a través de su palabra, que podamos decir, bueno, Señor, es verdad que reconozco que tenía esta herida, me ha echado este alcohol y ha sanado, y reconozco que es así verdaderamente, que tu palabra, ¿verdad? Gloria al Señor, me está hablando y me está sanando y me está curando. Amén, amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Doy gracias a las 33 personas que han estado con nosotros o que están con nosotros. Me están poniendo comentarios que nos están viendo desde Chile. Gloria al Señor. Gloria Estamos a Dios. recibiendo comentarios desde Chile, desde Ecuador. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga en gran manera. Yo quisiera resaltar para terminar, hay un comentario que me ha chocado. Dice así: digamos que la ley de Dios es Cristo. Si se quita un mandamiento, es quitar una parte del cuerpo de Cristo. De los 10 dedos, de la mano, ¿qué dedo te quitas y no te duele? Necesitamos todo para ser completos. Muy bien. Claro que sí. Hombre, yo quisiera decir, en este sentido, de que en realidad, realmente, todos los cristianos guardan la ley. Guardan la ley en referido a la ley vigente, que son los mandamientos de Dios. Porque todos los cristianos no matan, no roban, honran a su padre y a su madre. Amén. No dicen falso No dicen falso testimonio. Claro, el tema es que no guardan, no son observadores del sábado, pero como bien has dicho, lo que habla en Santiago, que hay que tener cuidado, ojo, porque hermanos, eso es el casi. El guardar 9 es el casi, que es mucho, pero no sirve para nada. Así es. En otro programa, yo te diría, Raúl, que en otro programa hiciéramos para hablar específicamente de la importancia, además, de lo que es el día de sábado. No es un mandamiento más. No está por casualidad puesto ahí en medio, en el corazón de la ley de los 10 mandamientos. Entonces yo recomendaría, Raúl, que pudiéramos hacer un programa Claro que sí. específico Claro y que hablar sí. del sábado. Claro que sí, y sobre todo de que ese mandamiento no está dirigido simplemente a un pueblo, Claro. ya que la ley de los 10 mandamientos ha sido dirigida a la humanidad. ¿Ha sido dirigida para qué? ¿Acaso solo el pueblo de Israel peca? ¿Quién peca es la humanidad? Muy Es por bien. eso que Dios tiene que traer los 10 mandamientos para corregir al hombre. Muy bien. Así es. Entonces no hay un mandamiento específico para un pueblo. De todas formas, si se hace otro programa, que se puede verificar con tranquilidad para quién iba dirigido. Y bueno, ya miraremos esa vigencia y esa ley que ha estado por siempre. Pero bueno, eso será más adelante, Amén. cuando Raúl lo Amén. sí, Lo veo Bien. oportuno. Ya para finalizar, si ustedes lo veis bien, Mateo capítulo 5, versículo 17. Sí. Mateo capítulo 5 y el versículo 17. La palabra de Dios dice así, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así, hablando Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora daros cuenta que hay hermanos que dicen así: sí, ya Jesús cumplió, yo ya no tengo que cumplir. Pero nos hemos dado cuenta a través en este pequeño resumen de la palabra que si el pecado sigue vigente es porque todavía seguimos transgrediendo la ley. Muy bien. Entonces, el Señor dice: no penséis que he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ahora mirad lo que dice el versículo 18. Porque de cierto os digo, claro, esta no es la ley que es clavada en la cruz. Porque él dice: no penséis que he venido a quitar. Pablo dice que la ley fue clavada en la cruz. Entonces, no es esta ley de los 10 mandamientos. La ley de los rituales sí. Porque si no, Jesús, si esta ley fuera la ley de Moisés, la ley del libro de Moisés, de los rituales, Pablo no hubiera dicho que fue clavada en la cruz. Sin embargo, Jesús dice: no he venido a quitarla. Esta no fue la ley que fue clavada en la cruz. Esta es la ley vigente de los 10 mandamientos, hermanos míos. Dice: porque de cierto os digo, versículo 18, que hasta que pase el cielo y la tierra. Yo os pregunto, ¿cuándo va a pasar el cielo y la tierra?
Cuando Cristo venga. Ni una Amén. jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahora mirad esto, hermanos míos, tú que me estás oyendo, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. 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 Hermanos míos, hemos visto en estos 50-55 minutos el pequeño resumen de que la ley de Dios sigue estando vigente. Amén, así es. Que la finalidad de la ley es llevarte a Jesús porque eres salvo por la gracia del Cordero. Hemos visto que hay 10 mandamientos vigentes. Hemos visto que en medio del corazón de la ley, el único mandamiento que habla, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Y de hecho, una cosa que quiero recalcar es que nosotros no guardamos la ley para salvarnos, sino la guardamos porque ya somos salvos. Eso es importante, Diego. Y como guardamos la ley porque somos salvos, por amor a Él, obedecemos. Eso es. Porque no olvidemos nunca que transgredir la ley, que es pecado, es por aquello que Cristo murió en la cruz. Por lo tanto, nuestro corazón como cristiano es intentar no pecar. Amén. Porque por eso murió nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, quisiera... Sí. Ya he llegado tarde, ya termina. Bien, quisiera, hermanos míos, recalcar algo, ¿vale? Antes de pasar a las peticiones que hacemos diariamente y poder ponerlas en las manos de Dios. Ya sabéis, yo estoy en Zaragoza, Eugenio está en Zaragoza, él está en Ferrol, él está en Mallorca y él está en Elche. Hermanos, veo que aquí ha habido preguntas y incluso he visto caras de enfado. Hermanos queridos, en el amor del Señor, en el nombre de Jesucristo, os pedimos que en nuestras respectivas zonas o donde haga falta, si necesitamos hablar con la palabra de Dios, estamos dispuestos en cualquier momento de poder únicamente hablar acerca del tema bíblico y el tema de la palabra de Dios. Amén. Que estamos a vuestra disposición. Totalmente. Que nosotros no creemos que tenemos una verdad absoluta, sino creemos que tenemos la verdad de la Biblia. Amén. La verdad de la palabra. Y Amén. la verdad no es nuestra. Y la verdad es Jesús. Gloria a Amén. Dios. Así Gloria a que me gustaría, por favor, que estamos a vuestra disposición, donde haga falta. Y si algún hermano tiene alguna duda acerca del programa que hemos dado, tranquilamente, en el amor del Señor, podemos quedar y tomarnos un zumito fresco y poder abrir la palabra de Dios y dejar que la Biblia hable. Amén. 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 Bien, gloria al nombre del Señor. Tenemos a nuestro presidente, Óscar, viéndolo. Amén. Amén. Oscar, el Señor te bendiga, Señor te compañero. bendiga mucho. Dios te bendiga, hermano. Bien, vamos a pasar unos minutos ya a la finalidad de este estudio acerca de la ley. Vamos a pasar unos minutos para poder peticiones. Teníamos a tío Manolo, ¿es de Zaragoza? Sí, Zaragoza. Mariluz, de Elche. Mariluz de Elche. Santiago. Santiago. Aquí me piden Luis y Abigail García Cortiñas. Esa es mi hija. Eh, De Dios os bendiga. Amén. Amén. No sé si os habéis dado cuenta que lo ha dicho esa es mi hija. Gloria al nombre del La Señor. abuela Soledad también. Sí, la tía Soledad. Me pone, pido oración por las personas que escuchan este canal, al igual que no lo ve. Que Dios es luz para que vean la verdad. Amén. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Bendeciros también a los hermanos que estáis conectados desde Chile, a los hermanos que han conectado desde Ecuador, desde Argentina. Que el Señor os bendiga en gran manera. Amén. Amén. Así Claro que que para terminar, yo pondría, si me lo permiten, las peticiones en las manos de nuestro Dios. Amén. Y vamos a inclinar el rostro. Yo te voy a pedir que inclines el rostro ahí donde estés y oramos en el nombre del Señor. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, te pido, Dios mío, de una manera muy especial, que tú quedes con cada persona oyente que aquí se ha conectado, Dios mío. Amén.
Queda también con mis hermanos, con los pastores, bendícelos. Bendícenos en gran manera, Dios mío. Y gracias, Padre, porque tú conoces el corazón de cada persona. Amén. Y el propósito de este programa es poder hacer el bien y poder poner la luz encima de la mesa, Señor. Amén. Te pido, Dios mío, de una manera muy especial, si algún hermano o alguna hermana se ha sentido ofendido con algo, te pido que nos perdones. No es nuestra intención, Señor, hacer daño, sino hacer el bien en el nombre del Señor. Amén. Te pido por todas las peticiones que aquí se han nombrado, por la tía Soledad, por el Santiago, por el tío Manolo, por todas las peticiones que a mí se me olvidan, pero sé que a ti no se te olvidan, Señor. Amén. Amén. Gracias porque tú eres santo, llévalos en el hueco de tu mano, por esa sanidad que ellos necesitan en este momento. Pero por favor, Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, podamos ir a ti y podamos estar en cuentas. Amén. Gracias, bendícenos, te lo presentamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y recordad, Maranata, Cristo viene. que el Señor os bendiga. Amén. Amén.